Bienvenidos a nuestro canal. Aquí exploramos las historias más impactantes y dramáticas de Reddit que te dejarán reflexionando. Hoy te traemos una historia que empieza con una hermana prohibiendo asistir a una boda, pero termina con un giro inesperado. El novio cancela todo. ¿Qué llevó a Jonathan a tomar esa decisión? ¿Y cómo reaccionó la familia ante el colapso de la boda perfecta? Quédate con nosotros para descubrirlo y prepárate para compartir tu opinión en los comentarios. Hola a todos, mi nombre es Micaela, tengo 24 años. Y estoy aquí porque realmente necesito escuchar opiniones externas sobre una situación que se ha salido completamente de control. Tengo una hermana mayor, Lia, de 29 años, quien hasta hace poco estaba comprometida con Jonathan, también de 29. Parecía que todo iba bien entre ellos, llevaban años juntos y todos en la familia pensábamos que eran la pareja perfecta. Pero, como seguramente ya imaginarán, las cosas han dado un giro inesperado. La boda fue cancelada y la razón principal es... yo. Bueno, no exactamente, pero de algún modo estoy en el centro de este lío. Jonathan decidió no casarse con mi hermana porque considera que ella ha sido cruel conmigo al prohibirme asistir a la boda. Además, Lia cree que Jonathan está enamorado de mí. Sí, sé que suena completamente absurdo, pero déjenme explicarles cómo llegamos hasta este punto. Para empezar, nunca he tenido una relación cercana ni con mi hermana ni con mis padres. No es que haya habido una gran pelea o algún evento dramático que nos distanciara, simplemente nos fuimos alejando con el tiempo, especialmente después de que me fui a la universidad. Desde entonces, apenas he vuelto a casa. La mayoría de las vacaciones de primavera prefería quedarme en el campus, viajar o pasar tiempo con mis abuelos. Honestamente, era menos incómodo que enfrentarme al silencio y la tensión de estar en casa. La verdad es que siempre he sentido que mi familia y yo somos de mundos completamente diferentes. Nunca he encajado. Ellos tienen su propio universo, con sus intereses y dinámicas, y yo soy como una pieza que no pertenece a ese rompecabezas. Recuerdo que cuando era niña, intentaba hablarles sobre cosas que me interesaban, pero la conversación siempre volvía a girar en torno a lo que ellos consideraban importante. Con el tiempo simplemente dejé de intentarlo. Lo que más me dolió fue que cuando empecé a distanciarme, nadie hizo nada por acercarse. Es como si ni siquiera notaran que me estaba alejando, o peor aún, como si estuvieran aliviados de no tenerme cerca. Eso, sinceramente, me rompió el corazón. Crecí con la sensación de que no pertenecía, y su falta de interés solo lo confirmó. Desde entonces, solo volvía a casa para las fechas importantes. Navidad, cumpleaños, cosas así. Pero incluso en esos momentos me sentía más como una invitada que como parte de la familia. Mi hermana Lia siempre fue la hija modelo, la que seguía las reglas, la que se ganó la adoración de mis padres. Yo, en cambio, era la oveja negra. El último incidente que desencadenó todo esto ocurrió la Navidad pasada. Jonathan, el prometido de mi hermana, se unió a la cena familiar por primera vez. Para mi sorpresa, fue la única persona en mucho tiempo que me trató con verdadera amabilidad. Mientras mi familia seguía con sus conversaciones habituales, donde yo era básicamente invisible, Jonathan me hablaba con interés genuino. No hacía grandes gestos, solo me escuchaba y mostraba interés en lo que decía, algo a lo que no estoy acostumbrada. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que era simplemente un hombre educado, pero Lia empezó a actuar raro. Cada vez que Jonathan y yo hablábamos, aunque fuera de cosas triviales como viajes, la universidad o anécdotas del trabajo, podía sentir sus miradas de reproche. Al final de la noche, cuando todos ya estaban recogiendo, Lia me enfrentó directamente. Me dijo, casi susurrando pero con un tono helado, que me mantuviera alejada de Jonathan. Según ella, una cosa es ser amable, y otra es ser demasiado amable. Al principio me quedé en shock, sin saber cómo reaccionar. Intenté explicarle que no había pasado nada, que simplemente estábamos hablando como cualquier par de adultos. Pero sus palabras seguían resonando. Siempre has sabido cómo llamar la atención, ¿verdad? Pues te advierto que no vas a arruinar mi relación. Lo dejé pasar porque no quería problemas, pero evidentemente Jonathan se dio cuenta de su actitud. Y desde entonces, las cosas empezaron a deteriorarse entre ellos. Hace una semana, me enteré de que habían cancelado la boda. Jonathan me llamó para explicarme lo sucedido y dijo que no podía casarse con alguien que mostrara tanta crueldad hacia su propia hermana. Ahora mi familia está furiosa conmigo, exigiéndome que haga algo para arreglar esta situación. Nunca voy a olvidarlo. Me llevó aparte y con ese tono que solo Lia sabe usar me dijo: «Sé lo que estás haciendo, siempre has estado celosa de mí y ahora intentas robarme a mi novio». Honestamente me quedé en shock. O sea, ¿qué? ¿Robarle a su novio? ¿De dónde sacó eso? Me reí y le dije que estaba siendo ridícula. Pero no soltó el tema. Siguió insistiendo, diciendo que Jonathan estaba actuando diferente conmigo y que yo era demasiado amable con él. Ni siquiera sabía cómo responder.
Era tan absurdo que casi parecía una broma. Pero no, ella hablaba en serio. ¿De dónde demonios estaba saliendo todo eso? La verdad, Lia siempre ha tenido esta necesidad de ser el centro de atención. Es la perfecta, la adorada por mis padres, y lo entiendo. Es la niña de oro. Pero acusarme de intentar robarle al prometido... Eso ya era un golpe bajo, incluso para ella. Intenté ignorarlo, como suelo hacer con sus dramas. Total, nunca hemos sido cercanas, así que pensé que simplemente estaba paranoica o insegura por alguna razón. Pero después de esa noche, todo empezó a ponerse raro. Lia se volvió aún más distante, algo que honestamente creí imposible. Nunca hemos tenido una relación cercana, pero ahora parecía que me estaba evitando activamente. Si intentaba hablar con ella, me respondía con monosílabos o actuaba como si no pudiera molestarse en contestar. En las reuniones familiares, se aferraba a Jonathan como si estuviera marcando territorio. Era ridículo, sinceramente. Jonathan, por otro lado, actuaba como si nada hubiera cambiado. Seguía siendo amable, educado y normal conmigo. Pero lo que realmente me molestó fue lo rápido que mi familia pareció tomar partido por Lia en todo esto. Nadie dijo nada directamente, pero había señales sutiles. Mi mamá me lanzaba miradas raras cada vez que Lia y Jonathan estaban cerca. Mi papá, que normalmente se mantiene neutral, empezó a soltar comentarios sobre cómo la familia debe apoyarse mutuamente o cómo hay que respetar las relaciones. Todo era tan pasivo-agresivo que me daban ganas de gritar. Parecía que todos estaban comprando esta idea de que yo era una amenaza para la relación de Lia. Y cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Nunca he sido de meterme en los dramas de los demás, y mucho menos en la relación de mi hermana. Apenas hablo con Lia fuera de las reuniones familiares, así que, ¿por qué de repente iba a estar interesada en su prometido? No tenía sentido. Unos meses después me enteré por mis abuelos de que Lia estaba comprometida. Sí, mi propia hermana ni siquiera se molestó en decirme que se iba a casar. A ver, no es como si esperara que me enviara una invitación personalizada con corazones y brillantina, pero enterarme por mis abuelos, eso sí dolió. Era como la confirmación de todo lo que ya sospechaba, que mi familia realmente no se preocupaba por mí. Supongo que todavía tenía una pequeña esperanza de que, a pesar de toda la tensión y la distancia, me considerara parte de este evento importante en su vida. Pensé, bueno, somos hermanas, ¿no? Aunque no seamos cercanas, sigo siendo su familia, pero no. Claramente eso era pedir demasiado. No dije nada cuando me enteré del compromiso. Al principio, pensé que tal vez estaba ocupada con los preparativos, o que simplemente se le olvidó decírmelo. Suena ingenuo, lo sé, pero por alguna razón seguía dándole el beneficio de la duda. Pensé que tal vez me llamaría eventualmente, o que, al menos, recibiría una invitación de última hora por correo, pero pasaron los días, luego semanas, y nada. Absoluto silencio. Y entonces, de la nada, Lia me llamó. Honestamente, me sorprendió ver su nombre aparecer en mi teléfono, especialmente porque no habíamos hablado desde esa extraña acusación en Navidad. Contesté tratando de actuar casual, como si no hubiera estado completamente ignorada. Después de unos minutos incómodos de charla trivial, soltó la bomba. No te voy a invitar a la boda. Me quedé en silencio un segundo, tratando de procesar lo que acababa de decir. No es como si estuviera súper emocionada por ir o algo así, pero escucharlo en voz alta todavía dolía. Le pregunté por qué, y ahí fue cuando me dio la razón más absurda que he escuchado en mi vida. Porque Jonathan tiene sentimientos por ti, y no quiero que estés ahí. Sería incómodo. No pude evitar reírme. Ayer fue uno de esos días que sientes que no pueden ser reales, como si estuvieras viendo un drama en la televisión. Todo comenzó de la manera más absurda. No estaba invitada a la boda de Lia, algo que ya había aceptado con bastante calma porque, seamos honestos, no es como si tuviera muchas ganas de estar ahí. Desde hace tiempo nuestras vidas han ido por caminos completamente diferentes, y mi relación con ella y con mis padres siempre ha sido tensa, por decirlo de algún modo. Estaba disfrutando de mi día, como cualquier otro, cuando recibí una llamada de mi papá. Fue una de esas llamadas rápidas y vagas que solo consiguen enfurecerte. Todo lo que me dijo fue: Micaela, tienes que venir al lugar de la boda ahora mismo. No me dio explicaciones, ni detalles, solo una exigencia de dejarlo todo y correr. Traté de preguntar qué pasaba, obviamente confundida, pero se negó a soltar una palabra más. Insistió una y otra vez en que debía ir de inmediato. En serio, ¿quién hace eso? Especialmente cuando se trata de la misma familia que decidió excluirte del evento, que te ha tratado como a una extraña y, encima, ha pintado una imagen de ti como si fueras la mala del cuento en la telenovela de Lia. Así que, sin remordimientos, le contesté:
No voy a ir solo porque tú lo digas, y colgué. No pasaron ni 5 minutos antes de que mi teléfono empezara a sonar de nuevo. Esta vez era Lia. Mi primer pensamiento fue, ¿qué diablos quiere ahora? No había hablado con ella desde el drama de la invitación a la boda, así que ya me imaginaba que lo que venía no sería nada bueno. Y vaya que no me equivocaba. Resulta que Jonathan, el novio perfecto y maravilloso, había decidido cancelar la boda. Así, sin más. El tipo tuvo el valor de decir que no podía casarse con alguien tan cruel como Lia, y que estaba harto de las manipulaciones de mis padres. No lo culpo. De hecho, casi lo aplaudo, pero aquí está la parte más loca. Lia no me llamó para disculparse por cómo me ha tratado o para intentar arreglar algo entre nosotras. No. Me llamó porque quería pedirme un favor. Prepárate para esto porque es bueno. Quería que fuera al ensayo de la boda, o lo que quedaba de él, y fingiera que éramos una familia feliz y unida. Pero eso no es todo. También quería que mintiera diciendo que no fui a la boda porque no quería, no porque ella me hubiera excluido. Básicamente quería que fuera su salvadora, que la cubriera y ayudara a mantener las apariencias mientras todo su mundo se desmoronaba. Te puedes imaginar mi reacción. Casi me echo a reír en su cara. Después de todo lo que me ha hecho pasar, las acusaciones de que quería robarle a su prometido, la humillación de no invitarme a la boda, el trato constante de persona no grata, ahora esperaba que yo apareciera para salvarle el día. La audacia me dejó sin palabras. Le dije directamente, «Estás loca si piensas que voy a hacer eso». Pude escuchar cómo se quedaba en silencio al otro lado de la línea, probablemente con la boca abierta del shock. Intentó discutir, pero no me quedé a escuchar. Colgué, puse mi teléfono en silencio y me fui a dormir como un bebé. Lo que más me molesta de todo esto es la hipocresía. Jonathan canceló la boda porque finalmente vio el tipo de personas que son Lia y mis padres. Controladores, manipuladores y francamente bastante crueles. Y ahora, cuando todo se les viene abajo, ¿adivina quién se convierte de repente en importante? Yo. La misma persona a la que descartaron sin pensarlo 2 veces. Es casi gracioso, si no fuera tan patético. Esta mañana me desperté con 117 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de mi familia. Sí, lo leíste bien. Más de 100 llamadas perdidas. Mi teléfono estaba literalmente explotando desde el momento en que abrí los ojos. ¿Y sabes qué hice? Nada. Absolutamente nada. Porque ya no tengo energía para lidiar con su drama. La ansiedad que sentí al ver todas esas notificaciones no es, ni de cerca, la mejor forma de empezar el día. La mayoría de las llamadas eran de mis padres y de Lia, y obviamente no estaba dispuesta a enfrentarme a ese desastre de inmediato. Decidí ignorarlo y empezar mi mañana de la manera más normal posible porque, seamos honestos, ¿quién quiere lidiar con todo ese drama antes del primer café? Pero, claro, la culpa comenzó a carcomerme poco a poco, así que hice lo único que sentí que podía manejar en ese momento. Llamé a mis abuelos. Ellos son las únicas personas de mi familia con las que tengo una relación realmente buena, y sabía que me darían la información sin adornos innecesarios ni dramatizaciones. En cuanto mi abuela respondió, pude notar la tensión en su voz. Me contó que Lia había estado llorando sin parar desde anoche. Por lo visto, Jonathan se había plantado firmemente, cortando toda comunicación con ella y negándose a hablar o escuchar. Básicamente, había desaparecido. Lia estaba destrozada, y mis padres estaban en modo pánico total, intentando desesperadamente salvar la situación. Mi abuela, con su infinita paciencia y dulzura, me sugirió con cuidado que quizá debería contactar a Jonathan para aclarar cualquier malentendido. Casi me reí. ¿Aclarar malentendidos? ¿Qué malentendidos? Jonathan ya había tomado su decisión y eso no tenía nada que ver conmigo. Pero al mismo tiempo, entendía de dónde venía la sugerencia de mis abuelos. Los amo y odio verlos estresados por todo esto. Además, no voy a mentir, parte de mí está tan cansada del constante acoso de mi familia que pensé que, si hablar con Jonathan lograba que todos me dejaran en paz y detuvieran la avalancha de llamadas y mensajes, tal vez valdría la pena. ¿Ustedes qué opinan? Actualización 1. Hola a todos. Sé que han pasado apenas unas horas desde mi última publicación, pero ha sucedido tanto que siento que debo compartirlo. Prepárense, porque esto es un caos total. Aproximadamente 1 hora después de escribir mi primer mensaje, estaba tratando de relajarme y despejar mi mente. Pensé que ignorar sus llamadas y mensajes enfriaría un poco las cosas, pero no. Sonó el timbre de mi puerta y cuando fui a ver quién era, me encontré con toda mi familia, mis padres, Lia y Jonathan. Sí, llegaron sin avisar, y yo no estaba para nada preparada para lo que estaba a punto de suceder. Dijeron que querían entrar y hablar, como si esto fuera una especie de intervención o algo así, pero, sinceramente, no iba a permitirles entrar en mi espacio personal, especialmente después de todo lo que había pasado.
Así que salí, cerré la puerta detrás de mí y les dije que lo que tuvieran que decir, lo podían decir ahí mismo, en el porche. Leah fue la primera en hablar, y de inmediato lanzó su rutina de «tienes que arreglar esto». Básicamente, me ordenó que le explicara todo a Jonathan, como si yo fuera la responsable de limpiar su desastre y mágicamente hacer que todo estuviera bien. Me quedé ahí, en silencio, procesando la audacia de todo esto, hasta que me di cuenta de que no lo iba a hacer. No iba a mentir por ella. No iba a torcer la verdad para hacerla quedar bien, especialmente cuando la realidad era que había sido horrible conmigo durante años. Entonces, me volví hacia Jonathan y le dije la verdad. Le conté todo, que Leah me había acusado de intentar robármelo, que me había vetado de la boda porque pensaba que él sentía algo por mí, y que este tipo de comportamiento no era nuevo en mi familia. Había sido así desde que éramos niños. La manipulación, las culpas, la toxicidad, todo era parte del paquete. Jonathan se quedó allí, escuchando en silencio, y pude ver cómo su mente empezaba a conectar los puntos. Pero, de repente, Leah perdió completamente el control. Me abofeteó. Sí, me dio una bofetada, de esas de película, con la mano abierta y toda su fuerza. Estaba en shock, pero mi primer instinto fue devolvérsela. Vamos, he aguantado sus tonterías durante años. ¿Y ahora esto? Sin embargo, justo cuando levanté la mano, Jonathan intervino. La agarró del brazo y la apartó de mí. Empezaron a hablar en susurros, y aunque no pude escuchar todo, estaba claro que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Unos minutos después, Leah regresó, llorando. Pero esta vez era un llanto diferente, más real, más desgarrador. Ella nos miró a todos, mis padres, Jonathan y a mí, y dijo que el compromiso había terminado oficialmente. Jonathan había roto con ella de manera definitiva, le dijo que no debían volver a verse y se marchó. Así, sin más, se dio la vuelta y dejó a Leah ahí, parada, llorando desconsoladamente. Y, siendo honesta, en ese momento sentí un poco de lástima por ella. Por mucho que nunca nos hayamos llevado bien, y por mucho que me haya hecho daño, no creo que nadie merezca que su compromiso termine de esa forma. Fue un momento brutal, crudo, como arrancado de una película dramática, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que esta ruptura era el resultado de sus propias acciones. Ella empujó a Jonathan al límite, tal como lo había hecho conmigo tantas veces antes. Ahí estábamos, de pie en el porche de mi casa, Leah llorando como si el mundo se acabara, Jonathan desaparecido, y mis padres mirándome con esa expresión que mezclaba juicio y decepción. Como si yo, de alguna manera, fuera la responsable de todo este desastre. Podía sentir su reproche, su descontento, como si estuvieran culpándome a mí por el colapso de la vida de Leah. Era como si pensaran que yo había provocado la ruptura, y no Leah con su comportamiento. No sabía qué decir, y definitivamente no quería quedarme allí más tiempo. Así que, torpemente, murmuré algo sobre tener que entrar. Di la vuelta, entré en la casa, y cerré la puerta detrás de mí. Tan pronto como la puerta se cerró, me dejé caer en una silla y traté de procesar todo lo que acababa de suceder. Se sentía como una escena sacada de una telenovela, pero no era ficción, era mi vida real. Desde ese momento no he escuchado nada de mis padres ni de Leah. Estoy segura de que están furiosos conmigo. Y siendo sincera, no tengo idea de lo que pasará ahora. Actualización 2. Hola a todos. Muchos de ustedes querían saber más sobre cómo fue mi infancia y por qué he estado tan distante de mi familia durante tanto tiempo. Honestamente no profundicé en los detalles en mi publicación original, porque es una historia bastante larga, pero creo que ahora es un buen momento para desempolvar esos recuerdos. Tal vez también me ayude a entender mejor algunas cosas, así que aquí va. Tengo trastorno de ansiedad social. Crecí sintiendo que algo en mí estaba mal, pero nunca tuve las palabras para explicarlo. Mis padres, sin embargo, eran de la vieja escuela, el tipo de personas que piensan que los problemas de salud mental son solo excusas. Decían cosas como, estás siendo dramática, o tienes que endurecerte. Si alguna vez estaba visiblemente ansiosa, o tenía un ataque de pánico, me llamaban débil o perezosa, como si yo eligiera sentirme así. Toda mi infancia se sintió como un constante castigo por algo que no podía controlar. Con Leah no era mejor. No solo era la hija adorada de la familia, sino que también era popular en la escuela. Siempre estaba rodeada de un gran grupo de amigos que actuaban como si fueran superiores al resto. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 15 años, que Leah invitó a algunas amigas a una pijamada en casa. Cometí el error de entrar a la cocina a buscar un bocadillo, y en cuanto lo hice, todas se quedaron en silencio y empezaron a reírse entre ellas. Leah me miró y dijo algo como, miren, aquí está nuestra pequeña ermitaña. Ni siquiera sabe cómo hablar con la gente. Puede parecer una tontería, pero cosas como esas pasaban todo el tiempo. Siempre era el blanco de sus bromas.
Y dolía mucho más porque era mi propia hermana quien lideraba las burlas. Hubo tantos momentos así en los que se burlaba de mi torpeza social, y en lugar de defenderme, mis padres simplemente se reían o lo ignoraban, como si todo fuera una diversión inofensiva. Pero para mí no era divertido, era humillante. Cuando llegué a la secundaria, las cosas solo empeoraron. Recuerdo un día en particular. Tenía una presentación importante para mi clase de inglés. Para alguien con ansiedad social, la idea de pararse frente a toda la clase y hablar era mi peor pesadilla. No dormí la noche anterior y en la mañana estaba físicamente enferma por la ansiedad. Les conté a mis padres y básicamente me dijeron que me aguantara ahí fuera. Terminé tartamudeando durante toda la presentación mientras la clase se reía. Cuando llegué a casa, estaba llorando. Mis padres no dijeron nada, solo suspiraron como si fuera una molestia tener que lidiar conmigo. Mis padres, como siempre, respondieron con su frase favorita: «Es solo una presentación, Micaela. Deja de hacer un escándalo por todo». Para ellos, siempre estaba exagerando, siempre dramatizando. Llegar a la universidad fue un alivio, pero también me dejó mentalmente agotada. Sabía que necesitaba ayuda, pero mi familia me había inculcado la idea de que buscar apoyo era una señal de debilidad. No fue hasta que empecé a hablar con la consejera del campus que me di cuenta de que lo que estaba enfrentando no era simplemente estar en mi cabeza. La consejera realmente me escuchó, como nunca nadie lo había hecho, y por primera vez sentí que alguien entendía lo que estaba pasando. Me recomendó visitar a un psiquiatra para obtener un diagnóstico adecuado. Cuando finalmente recibí el diagnóstico, fue como quitarme un peso de encima. Saber que lo que sentía tenía un nombre, trastorno de ansiedad social, cambió mi vida. Por fin supe que no estaba siendo dramática ni buscando atención, como mi familia siempre había asegurado. A partir de ahí, empecé terapia, y poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Aprendí mecanismos para enfrentar los ataques de pánico, cómo comunicar mis necesidades sin sentir vergüenza, y lo más importante, cómo establecer límites con las personas que no respetaban esos límites. Fue entonces cuando decidí alejarme de mi familia. Estar cerca de ellos solo empeoraba mi ansiedad, así que dejé de ir a casa por cualquier motivo. Ignoré sus llamadas y mensajes y por primera vez empecé a priorizarme a mí misma. Sentí que finalmente tenía algo de control sobre mi vida, pero claro, mi familia no lo vio de esa manera. Para ellos estaba abandonándolos, siendo egoísta y desagradecida. Nunca se molestaron en preguntarme por qué me estaba alejando o si estaba bien. Solo me acusaron, una vez más, de ser distante y dramática. Lia, como siempre, no cambió. En las pocas ocasiones en que volvía a casa por algún cumpleaños o las fiestas, se dedicaba a soltar comentarios sarcásticos sobre cómo ahora me creía mejor que ellos o sobre lo exagerada que era por no visitar más a menudo. La relación con mi familia sigue siendo tensa. Mantengo la distancia porque cada vez que intento acercarme, vuelven a hacerme daño. Mis padres todavía no reconocen mi ansiedad como algo real, y Lia... Bueno, Lia sigue siendo la misma de siempre. Su comportamiento con todo este lío de Jonathan demuestra que no ha aprendido nada. Sigue atrapada en los mismos patrones tóxicos, y no voy a dejar que me arrastre con ella. Así que, sí, esa es la razón principal por la que he mantenido distancia con mi familia. No es fácil, y una parte de mí desearía que las cosas fueran diferentes, pero también he aprendido a priorizar mi bienestar. Honestamente, ha sido la mejor decisión que he tomado. Actualización 3. Hola a todos, ha pasado un mes desde mi publicación original y finalmente tengo algunas actualizaciones. Primero, Lia decidió canalizar toda su rabia hacia mí, y déjenme decirles, ha sido una montaña rusa. No solo filtró mi número de teléfono a un montón de personas, lo que resultó en mensajes interminables de desconocidos, sino que también llevó las cosas a otro nivel, y tiró huevos a mi casa un par de veces. En serio, ¿quién hace eso? La verdad, ha sido un fastidio enorme. Y no puedo describir lo frustrante que es tener que limpiar huevos de mi puerta y del camino de entrada. Quiero decir, ¿no somos adultos? Al principio traté de ignorarlo, pero después de la segunda vez me cansé. Intenté buscar apoyo de mis padres, pensando que tal vez podrían hablar con Lia, pero cuando los llamé solo dijeron: «Eso es cosa de ustedes dos, ¿en serio? Esto no es una simple pelea entre hermanos, es vandalismo». Esperaba que intervinieran, pero supongo que prefieren mantenerse al margen y fingir que todo está bien. Al darme cuenta de que estaba sola en esto, decidí tomar una postura. Llamé directamente a Lia y le dije que si lo hacía de nuevo, iba a presentar una denuncia policial porque, seamos realistas, esto cuenta como vandalismo y podría meterse en serios problemas. Eso pareció tocar un nervio, y su reacción fue predecible. Se lanzó en una diatriba, llamándome de todo y acusándome, nuevamente, de ser dramática por todo. ¿Ella se escucha a sí misma? Es como si pensara que puede comportarse como una niña caprichosa, y que yo simplemente tengo que aguantarlo.
Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Tratar con ella es agotador, pero al menos dejé claro mi punto. Sorprendentemente no me ha molestado desde entonces. No sé si tiene miedo de la policía o si simplemente está ocupada planeando su próximo movimiento, pero por ahora disfruto de la paz.